Gloria a Dios. Bien, Dios le bendiga, amado. Vamos a buscar en Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Damos lectura a la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios 12, a partir del verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes, a través de la cual manifiestas lo amoroso que eres al concedernos estar aquí junto con los hermanos, adorando tu nombre y en la disposición de recibir tu palabra. Señor, habla a nuestras vidas, ministra a nuestras vidas, que podamos aceptar todo el consejo tuyo y entender que Él mismo tiene la intención de que sigamos siendo formados a la imagen de Cristo. Ayúdanos a amar la santidad, ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Nadie, nadie desea, ¿verdad?, experimentar o pasar por situaciones dolorosas, sufrientes, pero lo cierto es, amado, que nunca se nos fue prometido que en la vida cristiana estaríamos exentos de sufrir, de padecer. A veces uno se ve resistiéndose, ¿verdad?, a la idea de que la vida cristiana implique el tener que atravesar por muchos momentos difíciles. Y claro, esto muchas veces acontece debido a nuestra debilidad, debido a nuestra naturaleza caída. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta tener que pasar por situaciones amargas, ¿verdad? Que añaden mucho desánimo a la vida de uno. Pero ciertamente nosotros como cristianos hemos sido aconsejados, y en la misma vida de Cristo, en su modelar, aprendimos que en vez de negar
el hecho del sufrimiento, del padecer, del tener que padecer como cristiano, aprendimos que incluso es necesario para nosotros poder ser formados a la imagen del Señor, y que el Señor incluso usa las situaciones difíciles que muchas veces Él mismo nos coloca en contextos, ¿verdad?, complejos, con la intención de que nosotros desarrollemos esa total dependencia de Él, pero también para que a su vez seamos afirmados en la fe. Miren, nosotros tenemos que continuamente estar siendo afirmados en la fe, porque con facilidad, debido a nuestra condición, debido a nuestra naturaleza caída, muchas veces olvidamos esas verdades tan esenciales que nos fueron compartidas. Fuimos instruidos, hemos sido instruidos en la verdad, conocemos la verdad, pero muchas veces hay cosas que se nos olvidan, o simplemente a veces en la práctica hay cosas que ignoramos y no siempre hacemos lo que sabemos que deberíamos hacer, lo que sabemos que es correcto hacer. Muchas veces nos vemos nosotros tratando de librarnos nosotros mismos de las situaciones que vienen o sobrevienen a la vida nuestra. ¿Por qué? Pues eso pasa por esa resistencia que se da, por lo que ahorita comenté al principio. A nadie le gusta tener que sufrir. Y uno se resiste a la idea de tener que aceptar una situación que ha sobrevenido de momento a la vida de uno, que es difícil. Porque involucra, ¿verdad?, el sufrimiento, el dolor. Es difícil. Pero cuando esas cosas acontecen, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, a causa de la prueba que nos ha tocado vivir, nosotros tenemos que recordar que Dios se va a glorificar a través de eso que ha permitido. Que Dios ciertamente tiene un propósito con eso que ha permitido. Es posible que hayan otros cristianos que lo ignoren, es posible que hayan otros cristianos que no estén de acuerdo y rechacen la idea y se ven todo el tiempo resistiéndose a la idea, pero nosotros sabemos que es bíblico y hacemos bien en aceptarlo como tal. O sea, para empezar tenemos que reconocer que es bíblico, que hay sustento bíblico, más allá incluso de la propia vida de Cristo, que es el principal modelo de nosotros los cristianos. Tenemos otros creyentes que, sirviendo al Señor, siendo fiel al Señor, pasaron por esas situaciones tormentosas, duras, incluso se pudieran considerar severas. Y aquí tenemos, aparte del principal modelo, que de hecho todo cristiano a quien debe siempre aspirar parecerse es a Jesús. Y de hecho la intención del Señor es que seamos formados a su imagen. Pero también nosotros tenemos otros hombres como mujeres. Hay muchos que pudiéramos escoger para hablar sobre ello hoy. Tenemos a uno que reconocemos, ¿verdad?, que Dios usó de manera especial y que también se dejó usar. Que escribió la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento. Que su testimonio es fiel. Su dedicación al Señor fue fiel, su devoción a Dios, su entrega fue fiel. Y al ser fiel, digna de imitar. Tenemos un hombre como nosotros, tentado, sujeto a pasiones como nosotros, que sirvió, claro está, en un contexto distinto, pero como hombre al fin, tentado igual que nosotros lo somos. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de cómo el Señor muchas veces de manera intencional, y esto responde al acto soberano de Dios, a ese acto libre y soberano de Dios. Es un acto libre, porque a Dios nadie le dice qué hacer. Nadie puede sugerirle qué hacer. Dios sabe perfectamente cómo tratar con cada uno de nosotros, y Él sabe bien qué es lo que a cada uno de nosotros
le conviene. A su vez está consciente el Señor que lo que va a permitir en la vida de su siervo es difícil de aceptar, puede ser difícil de aceptar. Puede llevar a ese siervo a mostrar un grado de resistencia al comienzo, donde ese siervo se vea resistiéndose a la idea de lo que le ha tocado vivir, precisamente por lo dura de la prueba o de las circunstancias o del dolor que está implicado en esa situación que va a sobrevenir a la vida de ese creyente, de esa persona, en este caso de Pablo. Ahora, hay muchas cosas que nos enseña la vida de Pablo sobre este tema de la aflicción, de la experiencia de la aflicción, de la experiencia del dolor, de la experiencia de la prueba y cómo el Señor la usa. También el apóstol Pablo es un ejemplo de conducta cristiana cuando esos momentos llegan. ¿Cuál debe ser el pensamiento predominante ante las situaciones difíciles que puedan sobrevenir a la vida nuestra? ¿Cómo no turbarse y permanecer firmes en la verdad que se nos ha enseñado? ¿Cómo depender de esa verdad cuando esos momentos llegan? Porque de hecho esa verdad nos arrojará luz sobre las situaciones que de momento estamos nosotros atravesando. Lo que pasa es que no podemos permitir que la situación nuble nuestro razonamiento y nos impida que pensar con claridad sobre lo que está pasando. Porque vamos a necesitar, esto es sumamente esencial, vamos a necesitar, cuando estas cosas pasan, verlas también desde una óptica celestial y no solamente terrenal. Porque de lo contrario, no entenderemos y menos estaremos dispuestos a aceptar que Dios pueda permitir lo que está permitiendo y que mucho menos tenga la intención de favorecernos con eso que está permitiendo. La vida de Pablo nos demuestra que la adversidad puede ser un puente, puede catapultar nuestra vida a una relación con Dios mucho más profunda. Porque a veces nosotros creemos que nuestra relación con Dios es profunda, pero quizás no pasa de ser superficial. Apenas nos relacionamos con Dios, apenas intimamos con Él. Ocasionalmente, quizás si me acuerdo, porque hay tantas cosas que importan más que si acaso sobre espacio, yo voy a orar. O a veces, ¿verdad? La mentalidad de los creyentes es, bueno, cuando venga la situación bien dura y tormentosa, entonces yo me voy a acordar de orar. Y rápido el pensamiento, ¿verdad? Estamos absortos en ese pensamiento. Cuando eso llega, que la oración entonces va a ser ¿para qué? Para que Dios rápido elimine la prueba. O sea, en otras palabras, para que Dios cumpla mi deseo. No es que se cumpla el deseo de Dios, ni voluntad de Dios, mi deseo. No, amado. En todo momento es oportuno para vivir sacrificialmente para Dios. Esto no tiene que ver si llegó una prueba, si hay prueba o no hay prueba. Como creyentes, tiene que ver con el amor que se le tiene a Dios. El decálogo divino, ¿qué dice? ¿Amarás a tu Dios? Eso no tiene que ver si está gris el cielo o está claro. Es el amor que se le tiene a Dios lo que va a ser determinante. No es tanto que si hay prueba o no hay prueba. Es que usted vive amando a Dios. Usted ama tanto a Dios. Ese es su Padre Celestial. Usted quiere ser semejante a Jesús. Usted sabe que usted sirve a Dios en debilidad y que por usted mismo no puede parecerse a Cristo, pero que el Señor le ha dado todas las herramientas y que si usted rinde su voluntad continuamente, si usted entiende que sirve a Dios en debilidad, que solo es fuerte en Él, aprenderá a vivir descansando en su gracia, no fiándose nunca ni confiando en su sabiduría ni en su carne, sino lo contrario, amando siempre la sabiduría de Dios y aprendiendo a descansar
en el soberano Dios que lo ha acogido, lo ha salvado, lo ha acogido y lo ha separado para que confíe en Él y para que le represente de manera digna. En 2 de Corintios encontramos 2 capítulos, 11. 2 de Corintios encontramos los capítulos 11 y 12. Nosotros le dimos lectura al 12, pero también está el 11, en los que se incluyen detalles que son sumamente importantes de la actitud de este siervo de Pablo ante esa adversidad. En los capítulos 11 del 23 al 33 va usted a encontrar una lista de todo tipo de circunstancias que son difíciles, adversas precisamente, por las que tuvo que pasar Pablo como siervo de Dios y de las cuales nosotros no estamos exentos. No necesariamente nos acontezcan las mismas cosas, pero nosotros no estamos exentos de la dificultad. Sin embargo, en Filipenses 3, 8 y 10 se sintetizan esos sentimientos del apóstol al respecto, diciendo tanto lo que él ya conoce. O sea, lo que uno hace cuando viene la prueba es que se reafirme en la verdad que conoce. De ahí, amado, la verdad de que usted que estudie la palabra. Pues ¿cómo se va a reafirmar cuando venga la situación dura? ¿En qué se va a reafirmar si no conoce la palabra? Porque ¿qué es lo que le va a dar estabilidad al cristiano? No es cualquier otra palabra. No son los libros de poesía de Shakespeare lo que le va a dar a usted la fortaleza que va a necesitar. No son los libros de Sujel Michelin ni de Paul Washer. Es la palabra de Dios. Infalible, fiel, eterna. Autoridad total para el cristiano. Es la voz de Dios que habla a su vida. Es esa palabra, es esa verdad sobre la cual nuestras vidas se tienen que fundamentar. Y Pablo nos enseña que cuando vinieron muchas situaciones a su vida, muchas circunstancias adversas, todo se resume al hecho de que se reconoce la dificultad, no se niegan, se reconocen las dificultades, se reconocen las circunstancias difíciles y lo dolorosas que puedan resultar en esa experiencia de vida cristiana que le haya tocado a uno, ¿verdad? Pero cuando eso acontece, se reafirma como creyente en la verdad, su sostén, lo que le dará estabilidad a usted, lo que fortalecerá su fe, su espíritu, su alma, es la verdad. No son los sentimientos, no son los sentimientos, no son las emociones. Nosotros no predicamos y no creemos en un evangelio sentimentalista, que esté basado en los sentimientos, en las emociones. Aunque somos seres emocionales, pero usted sabe a lo que yo me refiero. El cómo yo me sienta no cambia lo que es la verdad, no altera lo que es la verdad. O sea, nuestra experiencia de fe se basa en lo que es la verdad, no en los sentimientos. Si Dios dice, y es promesa de Dios, estaré contigo hasta el final, eso es una verdad que yo debo creer. No importa las circunstancias que me hayan tocado experimentar, yo creo porque lo dijo ¿quién? Lo dice el Señor. Estará conmigo hasta el final. Y no estará conmigo de manera totalmente pasiva, aun cuando no obrará de acuerdo a lo que yo espero, según mis expectativas. No quiere decir que estará conmigo de una forma pasiva y relajada, no. Él está conmigo como Señor, como soberano, obrando precisamente según su perfecto plan. O sea que lo que permite en la vida nuestra, lo que permite en tu vida, tiene un propósito que se va a concretar según el designio divino. Se cumple. Se cumple. Podía tener contentamiento en medio de la adversidad. ¿De dónde podemos sacar fuerza cuando uno experimenta una tragedia, una situación devastadora, desgarrante? ¿Cómo?
podernos sentir fortalecidos. Porque la realidad que nos ha tocado vivir no se puede negar. Esa es la realidad. Ha pasado, ha pasado. Pero ¿cómo uno puede sobreponerse? ¿Cómo sentirse fortalecido? ¿Cómo hallar contentamiento? ¿Cómo hallar alegría en los momentos duros de prueba? Filipenses 4, 11 al 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese texto, amado, en Filipenses 4, 11 al 13 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer que necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, déjeme aclarar lo siguiente, no venga ahora ese texto bíblico, tenga cuidado cómo lo usa. Porque puede estar el cristiano que es atleta usando el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a cumplir la meta de llevarme el primer lugar. Eso no tiene nada que ver con eso, con aspiraciones personales. Eso no tiene que ver con eso. Cuando usted considera el contexto, Pablo ha experimentado persecuciones duras. Pero el contexto es esencial para no usar mal los pasajes. Él se refiere precisamente a los padecimientos que sobrevinieron a su vida por causa del Evangelio, no por correr un maratón para llevarse el primer lugar y luego cito, todo lo puedo en Cristo. Porque miren, muchas de esas aspiraciones y muchos de esos deseos son vanos y egoístas y nada tienen que ver con el texto. Posiblemente un cristiano lo cita porque tiene el deseo de ganar la corona, tiene el deseo de ganar en las Olimpiadas, pero con lo que tiene que ver el texto y posiblemente en eso no está siendo fiel esa persona, es con correr bien la carrera legítimamente, pero ¿qué carrera? ¿Qué carrera? La carrera del cristiano, amando a Dios, siendo fiel testigo de la verdad de Dios, siendo fiel discípulo de Dios, siendo un fiel siervo de Dios. Con eso tiene que ver el texto. Cuando nosotros vamos a usar un texto, tenemos que tener cuidado porque lo podemos terminar usando livianamente, superficialmente, banalmente. Y eso es una ofensa a Dios, amado. Aquí tiene que ver con una vida dedicada a las cosas que responden al deseo y voluntad de ¿quién? De Dios, no a las aspiraciones personales, amado. Porque posiblemente a veces hay personas que son creyentes, quieren dedicarle el premio o lo que han logrado a Dios, cuando quizás Dios no deseaba eso para ellos. Y hace rato están viviendo en desobediencia a lo que Dios realmente ha querido en la vida de esas personas. Amado, es así. Es fácil acuñar un texto o incluso justificar cualquier deseo nuestro con Dios. Dios está ahí, Dios me dijo, Dios me inquietó. Yo tuve este sentimiento, no sé. No, aquí hablamos de un hombre que está padeciendo por causa de la verdad, por causa del Evangelio. Se había invertido como nadie a fin de que otros fueran alcanzados y eso, pagó el precio por eso. Apedreado. Le dieron a palo, lo expulsaban de los sitios de manera violenta, de manera hostil. Ese es el contexto de ese texto. Todo lo puedo en Cristo. Cuando usted use ese texto, que sea en ese contexto, que usted está sufriendo persecución porque ha procurado ser fiel en predicar la verdad y exponerle esa verdad a pesar de la hostilidad del pecador y de la gente y de este mundo, de este sistema. Cuando se halle usted sufriendo por causa de esa verdad y sienta debilidad, ahí se aplica el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque lo que está expresando usted en el fondo es un deseo de, a pesar de que es difícil, Señor, voy a seguir predicando tu verdad. Y le seguiré anunciando a los hombres que abandonen su vida de impiedad, que repudien su vida de impiedad y se vuelvan al Señor para que sean salvos.
¿Cuál era la fuente que suplía toda necesidad de Pablo? Dios. Muchas veces la dificultad para sobrellevar las pruebas es porque se nos olvida que nuestra principal fuente, amado, nuestra principal fuente que suple las verdaderas necesidades del alma, del espíritu, es Dios. Y a veces, quizás sin darnos cuenta, empezamos a depender de otras cosas en medio de la situación difícil y no de Dios. Nos resistimos a la idea de aceptar que Dios pueda permitir lo que está permitiendo y mucho menos que tenga intención de glorificarse con lo que está permitiendo en mi vida, y me cuesta. Y de momento me puedo ver que puedo estar yo depositando la confianza en otras cosas y no en Dios. ¿Sabe cuánta gente le ha pasado que ha llegado a una situación difícil? Se nubla la razón, creyente, ¿verdad? Se nubla totalmente la razón, pierden totalmente el norte. Olvídate que Dios desapareció del mapa. En su desesperación no se acordaron de Dios y agotaron todo recurso, todo tipo de posibilidad, desesperados para traer una solución a algo que quizás Dios no quería que se solucionara. Dios lo que quería era que se dependiera de Él, porque hay situaciones que Dios va a permitir en la vida nuestra que no las va a quitar, no son para quitarlas. Porque al contrario, las ha permitido porque son ellas las que nos van a dar la forma que Dios quiere darnos. Y no estamos negando que hay momentos duros que no añadan o traigan desesperación, pero la desesperación no puede dominarnos, porque vamos a terminar tomando decisiones que nos van a hundir más, amado. ¿Cuál era la fuente que suplía toda necesidad de Pablo? Dios. Cuando tiene el aguijón y reconoce que hay un aguijón, ¿a quién va a clamar? Porque él está consciente que sí, Dios puede, si está en su voluntad, Dios puede quitar la prueba. Y él va y dice, caramba, el aguijón está duro. Señor, tú todo lo puedes, pues va y presenta a Dios su queja. Y eso es correcto porque él está mostrando que su fuente de confianza, él está dependiendo en Dios. Mas sin embargo, se lleva una respuesta que quizás no es la que esperaba. Porque no podemos negar que cuando Pablo expone su queja a Dios es porque su deseo es que la cosa fuera un poco distinta a lo que está pasando o sufriendo. Pero la respuesta de Dios no fue lo que Pablo quería escuchar quizás. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando sabemos que Dios es la fuente de toda necesidad? Dios es poderoso para obrar y puede quitar la prueba, porque no, el punto no es si la puede o no quitar, la puede quitar. Y tú acudes a Él y no la quita. Pues entonces te resta lo siguiente: confiar en la fidelidad de Dios. No confiar en tu sabiduría, aun cuando te resulte incomprensible lo que está pasando, difícil de aceptar. Te resta entonces ¿qué? Confiar en que Dios es fiel, como Pablo entonces lo hizo. Porque cuando Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, usted no ve que Pablo empieza a altercar con Dios. No es que para él no fuera fácil, pero él no quiere mostrarse como un hijo rebelde. Él ama a Dios y se cuida de agradar a Dios en todo. Entonces, él sabe que lo que le resta es que, bueno, Dios sabe todas las cosas. Él actúa libremente, soberanamente. ¿Qué me resta a mí? Dios es poderoso, está de mi lado, yo soy su hijo. Pues ¿por qué no confiar en Dios? Él no me abandona, no se trata de que me tomó y me arrojó. Cuando hablamos de la prueba que sobrevino, no es que me tomó y me arrojó al abandono. No, ha permitido la situación, pero Él está conmigo y está glorificándose en mi vida. Eso hace una gran diferencia cuando nosotros tenemos esta mentalidad, hará una gran diferencia cuando vienen los momentos de turbación, los momentos
angustiosos, los momentos difíciles. Confíe en la fidelidad de Dios. La pregunta que tiene que hacerse, ¿es Dios fiel? Es fiel. ¿Lo podrá sostener Dios en sus padecimientos, aun cuando ha permitido que padezca y tiene un propósito con lo que ha permitido? Aún así, creemos que Él nos sostiene. Y podemos creer que a pesar de toda esa situación tormentosa que ha venido, podemos aún así estar alegres. Si confiamos en la fidelidad de Dios, sorprendentemente, aún en la prueba, experimentamos el gozo y la alegría del Señor. Ahorita leímos que Pablo mismo no dependía de las circunstancias, su alegría, su gozo, no dependía de las circunstancias. No estaba condicionado ese gozo a las circunstancias. Por eso, ¿cómo él respondía? Como un argumento poderoso sirve. Había sabido estar en pobreza, en situaciones de escasez, como había también tenido la oportunidad, por la gracia de Dios, de estar en momentos de abundancia. Lo que está queriendo decir es, nada de eso ha condicionado, nada de eso yo permito que condicione mi fe, mi paz, mi relación, mi confianza en Dios. Y nosotros tenemos que procurar que así sea la vida nuestra, que nuestra fe no sea circunstancial, sino que descansa siempre en el hecho de que Dios es fiel independientemente de lo que nosotros estemos atravesando. Dios valora, este punto es bien chocante. Y cuando yo traigo esto ante ustedes, no crea que a mí también no me está ministrando. De hecho, toda la semana, mientras uno se prepara, Dios trabaja con uno. Pero mi deber es exponer la verdad. Este punto es bien importante, bien confrontador. Dios valoraba más el servicio de Pablo que sus deseos. Y hoy, el evangelio de hoy es al revés. Está poniendo como que Dios valora más que el deseo de las personas que el verdadero y genuino servicio a Él. No por lo que Dios pueda darle, sino por amor genuino a Dios y por el hecho de que Él es soberano. Pues hoy, lamentablemente, todo responde a deseo. El evangelio de hoy todo es deseo, lo que la gente desee. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas veces podemos estar influenciados de alguna manera por estas ideas que no son bíblicas, amados, no son bíblicas y son destructivas. A Dios no le importan tanto los deseos nuestros. ¿Por qué? Porque Él fue claro cuando, miren, ese fue el problema de las multitudes que seguían a Cristo, que luego dejaron de seguirle cuando Él precisamente les declaró que ¿qué es la vida discipular? Bueno, espérate, mucha gente se había agolpado, mucha gente entusiasmada siguiendo a Jesús, y Él le hace un alto y dice, bueno, vamos a aclarar lo siguiente. Aquí es negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Aquí lo que importa no son los deseos tuyos. Es que el que va a ser discípulo es para hacer mi voluntad, como siervo del Señor. Y esa parte es fuerte porque uno se ve a veces lidiando, porque uno tiene deseos, aspiraciones, ¿verdad? Pero si uno no tiene cuidado y todo lo rinde a los pies del Señor, todo, ¿verdad? Procura hacerlo de esa manera para buscar dirección y que Dios nos dirija y nos ayude. Podemos nosotros, de momento, estar siendo persuadidos por un falso evangelio y no el evangelio de Cristo. Por eso Jesús dijo, el que ame su vida, la perderá, pero el que la dé por causa de mí la tendrá. Vuelve y hace referencia, tiene que ver con lo mismo. Ese apego tan fuerte a los propios deseos humanos, al yo, tiene que morir continuamente, porque eso no permite que hagamos la voluntad del Señor. Y cualquier evangelio que alimente esos deseos no es el evangelio de Cristo. Y tenemos que tener cuidado porque hoy se ha metido esta corriente humanista en las iglesias y se le ha dado una fachada de cristiandad.
donde lo más que importa es la gente. El Evangelio no enseña que lo más que importa es usted o yo. Importamos tanto que Cristo lo que dice es que todos los días muramos a nosotros mismos. Miren que mucho importamos. El que importa es Jesús. La centralidad de nuestro mensaje es Él, es Cristo. Por eso aquí Pablo mismo dice que Él se gloriaba en el Señor, en todo siempre se gloriaba en el Señor. Podían ser reconocidas la labor de Él, pero Él siempre apuntaba que lo importante era que Cristo fuese ¿qué? Glorificado, y para eso vivimos nosotros como cristianos la vida, para glorificar al Señor. A pesar de la adversidad, Dios da cumplimiento a su propósito. Y amado, déjeme decirle algo, aunque ciertamente la adversidad cuando viene, Dios tiene el propósito de hacernos más semejantes a Jesús. En resumen, todo lo que pasa en la vida nuestra o lo que pasa en la vida nuestra y a través de la vida nuestra, todo tiene una única intención de que Cristo sea exaltado. Nunca el importante, nunca el ser humano viene a ser protagonista de nada. De nada. Siempre es Cristo. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos? Porque esto es parte fundamental en la vida de un cristiano. Usted como cristiano y conforme al llamado que se nos ha hecho, la misión, la prioridad es predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero en esta labor, cuando nos damos a predicar el Evangelio y a cumplir con la encomienda de Dios, nosotros tenemos que aprender a ser buenos consoladores. De nuestros hermanos, pero también de aquellos que sufren y que en su sufrimiento no conocen al Señor. No tienen ese sentido de la vida. Claro. Pues las experiencias que sobrevienen a nuestra vida nos permiten ser consoladores más eficaces. O sea, aprendemos de las situaciones que llegan a nosotros mismos. Porque eso también se convierte en un testimonio para mí, los que me rodean, incluyendo la comunidad de fe, pero también un testimonio que puede ser un testimonio poderoso para aquellos que aún no han conocido al Señor. Nos permite ser más eficaces a la hora de animar y consolar a aquellos que necesitan ser consolados. El mismo Dios de toda consolación nos consuela y nos pone en condiciones de consolar a aquellos que necesitan consuelo, principalmente los hermanos en la fe. Dios tiene un propósito específico con la adversidad. Dios no anda por ahí, como pasa muchas veces con nosotros los seres humanos, ¿verdad? Experimentando a ver si las cosas pasan y se dan de una manera buena y apropiada. Con Dios no pasa eso. Dios no tiene que estar experimentando a ver qué solución es la mejor. Porque Él es todo sabio. Él sabe perfectamente lo que Miguel necesita, lo que la hermana Ana necesita, lo que yo, Albert, necesito, lo que Walter necesita, lo que Aida necesita. Él sabe con exactitud cómo trabajar con cada uno de nosotros, incluso en la vida de todo aquel que aún no le ha conocido. Aunque Pablo no lo hubiera sabido, corría el riesgo de jactarse por los triunfos obtenidos en su vida. Ese es un riesgo que lo corre todo hijo de Dios. Cuando tú eres un fiel instrumento de Dios y eres usado, tienes que siempre velar y cuidarte precisamente de esto. Tienes que cuidar tu propio corazón para que no te muestres engreído y de momento se te olvide y creas que has logrado lo que has logrado tú. Pero también tienes que cuidarte porque el enemigo también aprovecha tantas cosas de la adulación de los hombres y de la exaltación desmedida. Porque entonces, de momento, puede ser que todo empiece a girar en torno a una persona o a esa persona o a ti como creyente.
Y cuando eso está pasando, te toca a ti, tú tienes la responsabilidad de evitar que sea así. Tú tienes que instruir a las personas. Tú primeramente cuidas tu corazón de eso. Pero como tú no puedes controlar a todos los demás, tú entonces cuando tú notas que eso está pasando, tú entonces puedes que instruir también a otros sobre lo que están haciendo, que muchas veces no es aconsejable, no es sabio. Y eso está pasando mucho hoy. A veces hay un afán o un apego con X o Y teólogos en particular, que los cristianos a veces, pero de tal manera que prácticamente para ellos lo que afirma ese teólogo está al nivel de la autoridad bíblica. Eso pasa por eso mismo. Una cosa es reconocer que Dios escoge, Dios prepara y Dios usa a quien desea usar, pero seguimos que reconociendo, se trata de Dios mismo. Es Dios haciendo esa obra en la vida de las personas. El valor está siempre, por sobre todas las cosas, en la obra del Señor, y toda la gloria se reserva para quien la merece únicamente, que es Cristo. Y nada está por encima de la Biblia como autoridad. Nadie, ni ningún libro, ni ningún exponente, ni ningún teólogo, nadie está por encima de la Escritura como autoridad de Dios. Gozarse en medio de su adversidad. Por último, amado, Dios, en la medida en que desarrollamos esta confianza, esta plena confianza en la fidelidad de Dios, y creyendo que Dios usa las pruebas para glorificarse en nuestra vida y suplir aquello que nosotros mismos muchas veces no entendemos que necesitamos, pero que Él sí. Cuando nosotros tenemos esta certeza y sabemos que somos bienaventurados, aprendemos a descansar en la soberanía de Dios en medio de la prueba y podemos manifestar el gozo y la paz y la alegría que Cristo nos da, aún en medio del dolor, como testimonio vivo para nosotros y para aquellos que nos rodean. Debemos creer que Dios es capaz de fortalecernos en el dolor. Debemos creer que Dios es fiel cuando ha permitido algo en nuestra vida para dar cumplimiento a su voluntad. Debemos creer que Dios nunca nos abandonará. Debemos creer que el plan de Dios es perfecto. Lo que Dios determina, la acción que toma soberanamente, siempre será perfecta. Nosotros rindámonos al señorío de Cristo y alegrémonos de lo que Dios permite en la vida nuestra para gloria de su nombre. Oramos al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este día que has hecho, por esta oportunidad concedida hoy. Gracias de poder ver a nuestros hermanos, poder estar junto con ellos adorando, aprendiendo de la palabra. Sigue instruyéndonos, Señor, y que podamos seguir siendo moldeados conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser dominados por nuestros deseos carnales. Ayúdanos siempre a procurar, velar y procurar ser diligentes, atendiendo aquello que es tu consejo y tu voluntad, deseando siempre obedecer y poner en práctica todo lo que tú pides de cada uno de nosotros. Señor, que podamos ser esa iglesia que testifique siempre de tu verdad. Señor, gracias una vez más. Bendice a cada hermano, cuida a cada uno de ellos y provee para sus necesidades según tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.